Para ello, y para eso falta mucho. Ahora únicamente quiere conciliar el sueño y soñarse una jaula libre volando junto a los pájaros. Alejandra Zaragoza Serrano, Jalisco. ¡Wow! ¡Qué belleza! Qué Editora belleza, ¡Wow! Licenciada. qué Lindo. cosa tan divina ese final, toda esa cosa. Yo estaba aterrada de que estuviéramos haciendo el elogio de la jaula. Entonces yo que decía, pero, o Y el sea, que niño Franz linda. es él. Franz Resulta que la Casclán. jaula se transforma y se Ajá. vuelve felices dejando de ser jaula, descubriendo Se quitó. que para ser feliz debía ser pájaro en vez de aprisionar pájaros. Y Ujú. más que todo, aceptar su nueva condición. Sí, es que hay una filosofía tan profunda en eso que ella escribió acerca de el ser que es Kafka. Un homenaje que Efectivamente. le hizo a este cuento Hermoso, y al hermoso. escritor. Y ese se puede mandar por WhatsApp también ese. Claro. Ay, que Por sí, sí. favor, sí, a mí también me gustaría tenerlo. Pues nos los mandas a los asistentes a esta tertulia de hoy porque nos la ganamos. Claro. Ganamos el Uy, derecho. sí. Pero ¿qué Sí. pasó? No, mucha gente habló. ¿Qué pasa con Eddie? Eddie está ahí, Edgar. ¿Todavía no puedes hablar? No, está escuchando. Él Por lo había menos. escrito que nos estaba escuchando. Pero no puede hablar. Nos engañó, nos engañó. Pues sí. Ahora se me perdió. Sí, pues deja bastante enseñanza el cuento. Ujú. Porque vivimos atados en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras limitaciones, y no salimos a volar. Ujú. Y cuando ella se dio cuenta que ya no iba a albergar a nadie, pues entendió que también le dio vida, es decir, sus pensamientos, sus cosas, y se quitó la jaula para poder ella también desempeñarse y dejar de estar oprimida. Ahí descubrió que en vez de seguir intentando rejuvenecerse como quería, ser linda y ya no estar tan deteriorada, lo, Ujú. lo, que, lo que era ideal era volverse pájaro, transformarse en los seres que ella cuando era linda encerraba, aprisionaba, porque eso es lo que significa jaula, prisión. Uh-huh. Sí. No, ese final es divino. Ese final es divino, Sí. pero ese final también nos demuestra la belleza del cuento, que es capaz de generar pues un cuento como este o una narración como esa. Sí. Es admirable en medio de la locura de que él vivía, rechazado por su padre, por la sociedad, muchas cosas, y él se fue a vivir a ese pueblito que quedaba cerca de Argentina, Surau, y allá con su hermana, él empezó a vivir su enfermedad, y ahí fue donde escribió este cuento. Wow. ¿Mm? Pues sí, esta frase, mejor dicho. Esa, Sí, es un aforismo. o Sí, sea sí, que, sí. yo todavía no entendí bien lo que es aforismo, pero voy a ver si después. Aforismo es una máxima, es un dicho, etcétera, etcétera, pero que dicen una realidad. Una palabra que denota realidad y que se confunde con el absurdo. Sí, él le agrega, los absurdos no se confunden con los absurdos, sino que por acá lo tengo la definición. Aforismo es la brevedad de la síntesis de la concentración. En literatura es un género literario cuyas obras consisten en máximas
Esto es frases, oraciones breves en las que se expresan ideas de manera concisa y categórica, ya sea una definición, una relación de cosas o una descripción particularmente elocuente. Ujú. O sea, este cuento es un aforismo. Exactamente. Y una ontoescritura, él lo hizo como Sí. ontoescritura, ya sabemos que es ontoescritura, es más es forma de escribir terapéutica, forma terapéutica de escribir para sanarse a sí mismo. Uh-huh. No, es que, digamos, ¿quién que le diga, en el 2017 le dijeron que tenía tuberculosis y en el 2024 murió. 17, ¿Y cuándo? 2000, no. En el No, en 1924. Él nació en 1883. Uh-huh. Tenía 40 años. Por eso fue en 1924, 24. no en el 2024, porque si no hubiera muerto. Yo dije, qué pena, me equivoqué. Sí. En el Sí, 17, o sea que duró ¿qué? 4 años, 7 años más. 7. Y cada vez era más terrible los mareos, los vómitos, vomitaba sangre, era terrible. Y sin embargo, él no maldijo nunca su vida, él nunca fue, pero obviamente que su personalidad era muy difícil. Pero ¿sí? en su carta al padre, no maldice su vida, pero prácticamente, o sea, le dice al padre que lo ama, sin embargo también lo maldice. Claro, porque sentía mucha angustia. No es que el padre lo iba destruyendo, bueno, pero no es indispensable saber nada de eso para, como dijera, para captar, para conectarse con la grandeza del cuento. En cambio, este cuento, esta narración que tú leíste al final, que no sé de dónde sea esa escritora, es una cosa bellísima, inspirada en él, en ese cuento, en él. Sí. Sí, interesante. Pues me gustó. Sí. Sí. Ahora tuvo varias injerencia, varios escritores importantes para sus obras. No, pero no. Lo tuvieron, entre ellos García Márquez. Oh, sí. García Márquez. No, pero cuando eso no había nacido García Márquez. No, por eso, pero él lo admiraba mucho y lo siguió también. Tuvo mucha influencia. En un relato de García Márquez, en La prodigiosa tarde de Baltasar, encontré estas palabras: ni siquiera será necesario ponerle pájaros, dijo haciendo girar la jaula frente a los ojos del público como si la estuviera vendiendo. Bastará con colgarla entre los árboles para que cante sola y entendamos. ¿Qué más? Le hizo ese homenaje en La tarde de Baltasar. Y Borges, que opinaba de él, que era un escritor. Que yo no sé dónde tengo eso, dónde tengo esa cita de Borges. O si Borges lo admiraba. Declaró que era el escritor más valioso de toda la historia. Sí, claro, es que verle todas sus limitaciones, verle todo y la manera como actuó para su terapia, para poder sobresalir y morir tan joven, prácticamente en plena vida. Es que 40 años es... Sí. Hola, ¿cómo van? Ah, qué maravilla. Ay, qué bueno que llegó. No, estoy en el tren, estoy corriendo acá esperando el tren. Oye, me produce un poco de tristeza ver la cara de Cristian, pero que no le podemos ver, digamos, las impresiones, porque como está ahí, ¿cómo se dice? Bueno, petrificado. Entonces, doctor, nada menos que en el túnel. En el túnel del tiempo. ¿Qué opinas del cuento? No, es un cuentazo. Muy bueno, gracias.
A ver así si yo puedo dar un resumen como general, ¿no? O sea, estamos en un mundo de jaulas, hasta cuando uno lo ve desde un punto de vista muy terrenal, como creo que alcanzaba a escucharlas a ustedes, el sistema ya nos tiene aprisionados, estamos llenos de celdas desde que nacimos, estamos llenos de todo, ¿no? Como llenos de dogma y lo que sea. Pero cuando salimos, digamos, de una forma más, que no sea tan terrenal, sino más globalizada, pues es otra forma de jaula desde que venimos al mundo, porque ya sabemos que venimos aquí a alimentarnos, a reproducirnos, pero también ya tenemos como un destino, como lo dice el título, ¿no? Un destino. Ya estamos en esa jaula global, que venimos a la Tierra y venimos a cumplir una misión, pero no vamos a morir. Y tenemos que como depender de ese destino global también. Y no sé si también invirtieron, porque en el mismo cuento hay 2 cuentos. No sé si ya lo hablaron. Cuéntanos. No, eso no. Sí, o sea, si usted invierte lo que es la jaula en busca del pájaro, esa es la Sí. que da Kafka. Y ahorita el pájaro buscando la jaula, que eso es lo que nos pasa a nosotros a veces como ser humano, tratando de buscar el éxito, tratando de buscar la familia perfecta, tratando de buscar cantidad de proyectos que uno siempre se pone en mente y terminas enjaulado, perdiéndose de Sí, mucha felicidad. nosotros buscamos la jaula muchas veces engañados creyendo que la jaula nos va a proteger, nos va a dar calor, nos va a dar... La única palabra que no compartí de esa narración era la palabra cuando habló de pájaros que la habitaban. Es decir, el concepto mío de habitar es una relación con un espacio, una relación vital, de identificación, ahí sí, de protección, de estímulo, de todo eso. Es una relación, es casi como una simbiosis del ser humano con el espacio que ocupan. Entonces, habitar es ya la realización máxima en ese espacio en que está ocupando. Habitar ya es como beberse ese espacio. En palabras figuradas, pues. Sí. Pero yo no quiero volver a leer porque esa cosa tan linda, esa palabra debe tener ahí algún sentido. No creo que se hubiera descachado con esa palabra. ¿Esa palabra o esa historia que nos No, escribió? con la palabra. No. Porque yo cuando ella habló de que la jaula añoraba, digamos, algo así como ese habitar de los pájaros dentro de ella, más o menos. Eso fue lo que yo percibí. Ese habitar. Bonito el tren Yo de dije, la... no es habitar, porque habitar es otra cosa, de acuerdo con lo que yo entiendo. Además, otra cosa, en una época, esa palabra habitar era para mí valiosísima y estudié mucho sobre el habitar, el espacio, ¿sí? Me fascinaba esa idea, la idea de el habitar el espacio, que es cuando ya uno ahí se apropia y el espacio, no sé, ahí sí se siente, no sé cómo se dirá, en una especie de simbiosis con ese espacio. Sí, yo encontré lo que decía Borges. Dice, yo premedité alguna vez un examen de los precursores de Kafka. A este al principio lo pensé tan singular como el Fénix, de las alabanzas retóricas a poco de frecuentarlo. Creí reconocer su voz o sus hábitos en textos de diversas literaturas y de diversas épocas. Registraré unos pocos aquí en orden cronológico. El primero era la paradoja de Zenón contra el movimiento, un móvil que está declara a Aristóteles, no podrá alcanzar al punto B porque antes deberá recorrer la mitad del camino entre los dos y antes de la mitad y antes de la mitad y de la mitad de la mitad y así hasta el infinito. La forma que este ilustre problema es exactamente el castillo.
Y el móvil y la flecha y Aquiles son los primeros personajes kafkianos de la literatura. En el segundo texto, que el azar de los libros me deparó, la afinidad no está en la forma, sino en el tono. Se trata de un apólogo de Han Yu, prosista en el siglo XIX y consta en la admirable antología, bueno, esto es otro idioma. Este es el párrafo que marqué un misterioso y tranquilo. Universalmente se admite que el unicornio es un ser sobrenatural y de buen agüero. Así lo declaran las odas, los anales, las biografías de varones ilustres y otros textos cuya autoridad es indiscutible. Hasta los párvulos y las mujeres de pueblo saben que el unicornio constituye un presagio favorable. Pero este animal no figura entre los animales domésticos, no siempre es fácil encontrarlo, no se presta a una clasificación, es como el caballo o el toro, el lobo o el ciervo en tales condiciones. Podríamos estar frente al unicornio y no sabríamos con qué seguridad que lo es. Sabemos que tal animal es un caballo y que tal animal con cuernos es toro. No sabemos cómo es el unicornio. El tercer texto, voy a ver si es muy largo porque pronto las aburro. Pero ahí no está la cita que yo decía, la quería buscar a ver si hay un buscador que se llama Bing, pero lo estaba buscando y a veces me aparece aquí en el celular y a veces no. Y no me atrevo a hacerlo por el computador porque me desconecto de ustedes y ahí sí no me vuelvo a meter ahí ni loca. Pues sí, me cuesta mucho trabajo. Yo tengo algo de Borges acerca de Kafka. Dice Borges acerca de Kafka, es el autor de situaciones intolerables. Es la personificación de un sacrificio que pasa siempre ignorado y desapercibido. Sí, pero no es tampoco. Dice de su escritura es lo que dice, de la escritura de Kafka, dice, opina eso Borges, aparte de muchas otras cosas más que ustedes han leído o que ustedes tienen. Sí, hay una parte donde él dice, él cuenta que lo creía inverosímil, es decir, lo catalogaba como poca cosa, pero que cuando él ya le puso todos los sentidos, lo admiró. Lo admiro muchísimo, sí. Sí, y se dio cuenta que era un gran escritor. Uh-huh. Y muchos precursores en sus escritos lo han incluido. Uh-huh. Pues sí, pues yo creo que al señor Cristian le pedimos que modere un poquito, que vea a ver cómo acaba se de... fue. ¿Ah? No, pues, o sea, como igual el cuento viene de Miriam, pues esa... A Miriam, bueno. No, sí, pero nada, podemos todos intervenir y nos agrada que nos acompañe y escuchar sí, me encantó por lo menos saber de la existencia de Cristian, me parece súper querido, la intervención y la interpretación de él me parece muy buena y muy racional, pues él es mucho, pero es que eso es una cosa como típica entre nuestra cultura, ¿no? Los hombres generalmente son más racionales, menos poéticos, pero sin embargo, mire que Kafka, en medio todo era poético y Borges también. Pero más Borges, porque Kafka simplemente usó sus escritos como terapia, tanto que él intuía que eran solo para él y lo que él sufría ya a nadie le interesaría, por eso los mandó quemar. Sí. Pues no sé, Cristian, ¿qué opina de todo esto? No, pues ya han dicho todo y hasta más, ¿no? Con esas reflexiones filosóficas. Caso me hubiera corrido. Pero pues si nadie más tiene alguna otra acotación que hacer, creo que estaría bien dejarlo por acá. No sé qué opinen. No, pero tú qué dices, ¿sí valió la pena o no? ¿O todavía No, sí? sí. O sea, el hecho de que sea tan corto deja abierto a muchas interpretaciones. Es, sí, como tú decías, que él lo escribió para él mismo. Asimismo, cada historia que nosotros leamos va a tener una interpretación subjetiva. Puede que coincidamos en algunos
en algunos tópicos, pero de todas formas, cada quien hace el cuento suyo, ¿no? Ujú. De todas maneras, una pregunta. Creeríamos que otro cuento que fuera una cosa por es decir, que fuera por el estilo en términos de la longitud del texto, ¿sí? De 5, 6 o 7 palabras, escrito por cualquier otro o por nosotros. Es que como que generó una cantidad de narraciones de otros escritores y de otros grandes pensadores sobre el cuento. Sí. Entonces pensamos que sería posible que cualquier otro, o que una cosa que escribamos nosotros, por el hecho de ser de 3 o 4 palabras, merecería o sería merecedora de que tantos pensadores y escritores escribieran textos maravillosos sobre el mismo. ¿Sí creemos eso? Oh, definitivamente, claro que sí. Y esto fue lo que precisamente vimos con estas 8 palabras, de que suscitó a traer a colación bastante filosofía y pensamientos y psicología, tanto del autor como de lo que pensaban los otros escritores. Suscitamos a varios escritores también. Aprendimos también acerca de este tipo de escritura terapéutica que se llama Ontoescritura. Ontoescritura. Y pues la verdad que para mí fue bastante ilustrativo de muchas cosas y me enseñó muchas cosas y ahondé en cuanto a la vida de Kafka, porque precisamente esas 8 palabritas y este tipo, yo lo había leído hacía muchísimo tiempo, La Metamorfosis, que creo que en la universidad o en la escuela, en cualquier parte, nos hacían leer eso, nos encerraban en la jaula a leer algo que ni siquiera entendíamos, ¿sí? Y entonces yo leí la Metamorfosis, pero ni siquiera me acuerdo de eso, entonces ahondé un poco más en estudiarlo a él y en leer la Metamorfosis otra vez, y pues me dio bastante que entenderle y por eso mismo me encantó. Y hay una obra que es más o menos, es más bien corta, no es tan, digamos, tan compleja como El Castillo o como... El proceso. No, iba a decir, pero El Proceso es la que es más o menos corta, es muy buena y es muy enigmática. Es bien desconcertante, es más, parece una obra contemporánea. Ahora que estoy leyendo cuentos de esos escritores colombianos contemporáneos que sacaron, de los que se escogieron 22 para publicar el libro que se llama La Puñalada Trapera, que fue donde yo saqué el cuento que leí hace 2 semanas, o no sé qué, o 4, parece como de esta misma época. Es que es impresionante. Esos finales abiertos, ya casi todos son finales abiertos, porque es que ya como que las personas somos más conscientes cada que pasa el tiempo, de que las cosas no tienen una causa concreta ni consecuencias concretas, que las causas son miles, casi que infinitas, y que comienzan antes de nacer una idea o un escritor, y las consecuencias también son complejas y son interrelacionadas con muchas otras cosas. Entonces, las causas son múltiples, las consecuencias también. Ya no es tan fácil escribir, digamos, una obra a la antigua, que tenían cosas muy concretas, como digo yo, la causa y el efecto. Ya no, ya las cosas, entonces por eso será por lo que dejan Son más abstractas. abierto. ¿Ah? Son más abstractas. Son más... Dice Mario, la Es que se incertidumbre y el utiliza... futuro. Ay, Mario, dilo. Escuchemos a Mario. Mario. No, lo que decía ahorita María Eugenia de que los relatos de ahora son como de finales abiertos,
pues no, pues no sé si sea así, pero lo relaciono con la incertidumbre que como que embarga nuestra era, ¿no? Incertidumbre hacia el futuro, entonces como que los finales quedan abiertos porque el final no se ve claramente qué es lo que va a pasar. Pero o sea, eso es una interpretación mía, no es como que, no es como No, que sea así. Pero así es. es verdad. Igual el propósito de un final no es el final, sino el viaje. El final, al Es, fin y al cabo, por decirlo de alguna forma, es la muerte. A todos nos va a llegar, no importa lo que hagamos. Entonces, de no importa acuerdo. el final, importa es el trayecto o lo que Nietzsche, podamos aprender del trayecto. ah, Nietzsche lo decía, sí oye, Cristian, Nietzsche lo decía muy claro, lo que importa no es la meta, lo que importa es el camino, el recorrido, es eso, eso sí es cierto, sí, qué rico que lo recordaste, que nos lo recordaste. Y hoy en día somos más conscientes de eso, pues y somos los legos, como yo, y los escritores y los pensadores y los artistas, pues más claro lo tienen, no es, lo importante no es la meta. También creo que ahora en los escritos contemporáneos se utiliza mucho, por eso salió el realismo mágico, le cambiaron al absurdo, al realismo mágico. Se deja abierto a la interpretación y pues no sé si todos, pero en muchísimos cuentos o muchísimos escritos, la interpretación es muy variada y muy abierta. Entonces, porque está catalogado dentro de ese realismo que cada cual le pone su magia y su candor, o está implícito en el mismo escrito. Sí. Sí, bueno, pues yo creo que hemos cumplido la meta. Sí. Bueno, óyeme, muy linda esta sesión de hoy. Muchas gracias, Miriam. Qué belleza y qué lanzada haberse lanzado a esta propuesta que en principio era un poco desconcertante. Pues Empieza Ahora con una estaba broma. buscando el PDF, pero ¿dónde está el PDF? ¿Y esto qué es? yo también buscaba el cuento por detrás de la publicación. Sí.